¿se acuerdan? Todo lo relativo a José Pedro Varela, los principales escritos de él en la educación del pueblo, la legislación escolar, y hemos trabajado, y después también en Alejandro Lamas, cómo se fue configurando la educación física. Estamos con la unidad 3, evidentemente, ya dimos unas cuantas clases de la unidad 3, trabajamos primero con Barrán, unos cuantos textos, después trabajamos con la clase pasada con Varela, y con Alejandro Lamas principalmente, mostrando cómo se ha ido configurando dentro del sistema educativo escolar uruguayo, la escuela pública primaria, las concepciones de cuerpo y de educación física, justamente en todo lo que fue la estructuración de la escuela pública uruguaya y qué se entendía, cómo debería practicarse, cómo fue su génesis, cómo se fue gestando, ¿no? Y ahí ahora yo les voy a compartir un PPT, porque hoy vamos a trabajar específicamente a partir del año 1911, cuando se configuró justamente la Comisión Nacional de Educación Física. Para la clase de hoy había dos textos fundamentales para su lectura, uno más relativo del texto de la clase pasada, relativo a un artículo que yo tengo en conjunto con Inés Escarlato. Ahí ustedes tienen dos partes que tiene ese texto. La segunda parte está dedicada a la Comisión Nacional de Educación Física, que la vamos a trabajar hoy. Y la primera parte de ese texto ya lo trabajamos la clase pasada, que son los discursos varelianos, los discursos post-varelianos, o sea, los discursos que se dieron años posteriores por algunos maestros que también han concurrido, los directores de las escuelas, los inspectores, que querían transformar esa gimnasia tan rígida del salón y mejorarla. Estuvimos trabajando esos discursos postvarelianos, y después trabajamos a Alejandro Lama, que fue el primer maestro de educación física en las escuelas, contratado para dar gimnasia, sobre todo las maestras magisteriales que se estaban formando para ser maestras, que en ese momento eran muy chicas porque ingresaban con 12, 13 años al magisterio, y ahí Lamas le daba clases de gimnástica, que era más que nada, ellas más que aprender a dar gimnasia en las escuelas, lo que hacían era mover sus cuerpos y practicar ellas mismas educación física. Bueno, en base a esas cuestiones que ya trabajamos, el caso de hoy las vamos a dedicar de lleno a la Comisión Nacional de Educación Física. Entonces está mi libro, que ustedes tienen, distintos capítulos del libro que vamos a ir avanzando, así como ya trabajamos el capítulo 1 con algunas paginaciones del capítulo 1 la clase pasada. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 2 y algunas paginaciones que yo les dije la clase pasada que cambiaban y que está bueno retomar. Voy un segundo a buscar, que me olvidé ahí del cronograma, si les digo bien las páginas, y ya empezamos. Bien, estos son los dos libros que ustedes tienen subidos a la web. Acá está el artículo de Inés Escarlato y mío en este libro, que ustedes lo tienen subido a la EVA. Y también en este libro, que es otro de mi autoría, que está el capítulo 2, que ustedes tenían que leer para hoy. Y ahí en la semana 12 que estamos hoy, ustedes tienen vamos a trabajar, por un lado, el texto del capítulo 2 de mi libro, que es todo lo relativo a la creación de la Comisión Nacional, que va de la página 89 a la página 99. Y después vamos a trabajar con un análisis de los archivos de la revista Uruguay Sport, que fue la revista oficial, la primera revista que tuvo Uruguay en el campo de la educación física, sacada por la Comisión Nacional de Educación Física, que fue creada en 1911, y ahora vamos a ver. Y ahí están esos archivos, yo trabajé con esos
esas revistas, y trabajé analizando en esas revistas las concepciones que había de educación física, de cultura física, y bueno, eso va de la página 128 a la 124. O sea, ustedes tienen que leer dos partecitas, ¿no? Unas 10 páginas donde se analiza el texto y la ley de creación de la Comisión Nacional de Educación Física, que lo vamos a ver hoy, y otro donde se analiza la revista de Uruguay Sport de la página 108 a la 124. O sea que se las pongo acá del capítulo 2, libro Dogliotti 2015, va de la página 89 a 99, como dice el cronograma, y agrego de la 108 a la 124, que es el análisis revista Uruguay Sport. Bien. Se los puse ahí en el chat para todos, para que los tengan bien claro. Y del libro que iba en la clase pasada, había un artículo corto del otro libro que es compilado por mí, que está escrito con Inés Escarlato, que Inés Escarlato tiene toda una tesis de maestría centrada en los primeros 3 años de configuración de la Comisión Nacional de Educación Física. Inés Escarlato, en su tesis de maestría, que capaz que la han leído en alguna otra parte en el Departamento de Tiempo Libre y Ocio, donde ella trabaja, ella ahí trabajó desde las grabaciones, ustedes saben que están transcritas y desgrabadas, todas las actas de la Comisión Nacional de Educación Física, que se reunían semanalmente, y bueno, ya desgrabó desde la creación de 1911, fue hasta el año 1915, 4 años con reuniones semanales, y bueno, ella leyó todas esas desgrabaciones esos 4 años, y ahí se planteó justamente su tema de tesis a partir de las preguntas relativas a la Comisión Nacional de Educación Física como un lugar, ¿no?, de gobierno a nivel de un análisis más que nada Foucaultiano, de gobierno de la ciudad, de la población, en el ámbito justamente de lo que es el tiempo libre y el ocio, cómo se fue configurando para los uruguayos en el ámbito del deporte y la cultura física, esa relación con el tiempo libre y el ocio, y como un espacio ubicado en el lugar del tiempo libre y el ocio. Entonces ahí trabajó el concepto de cultura física y qué se entendía por tiempo libre en relación al deporte y a la cultura física. Las plazas vecinales de cultura física, es la tesis fundamental que ella trabaja, fueron las primeras nominaciones que tuvieron a partir de la dirección de Smith, que fue el primer director de la Comisión Nacional de Educación Física, donde el centro estaban las plazas vecinales de cultura física. Es con la gestión más de Caggiani, que vamos a ir viendo, sobre 1915, que se acentúa la cuestión del deporte y ya se dejan de llamar plazas vecinales de cultura física, con un proyecto primigenio de una adaptación en el Uruguay de lo que son el deporte de lo que vinieron de Estados Unidos, ¿no?, el modelo copiado de Estados Unidos, que lo vamos a ver, y ella justamente lo que pone ahí en acento es como a partir de 1915 se empiezan a llamar plazas de deporte, de plazas culturales, vecinales de cultura física a plazas de deporte. La tesis está en la web, el que quiere leerla toda, el que le interese, para ampliar, pero bueno, hay una síntesis de su estudio en la segunda parte de este artículo que hicimos entre las dos, donde pusimos nuestras investigaciones en común y escribimos ese artículo. Otra cosa importante a destacar como preámbulo, antes de empezar más con el análisis de las fuentes, y central, compartirles el PPT que preparé para la clase de hoy, es decirle como hipótesis general que trabajo en ese capítulo, es cómo en el Uruguay, a partir de la gestación y la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, se genera una red internacional muy fuerte en el campo de la educación física de Uruguay, con lo que es la ascendencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que a nivel internacional es la Young Men Christian Association, IMCA, que en Uruguay específicamente el misionero que vino, se llama misionero porque venían de misión, de Springfield College, fue Jeff
Hopkins. Jeff Hopkins, se los voy a escribir acá para que tengan bien cómo se escribe. Jeff Hopkins fue el primer misionero de la Young Men Christian Association que vino a Uruguay en el año 1912, apenas unos meses de creada la Comisión Nacional de Educación Física. ¿A qué vino? Vino él a inaugurar y a crear lo que es el departamento físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ustedes la conocen, que se queda ahí en Colonia, en el centro. Bueno, el departamento físico de esa institución, que fue creada en 1909, recién se creó en 1912 con esta figura, Jeff Hopkins, que fue formado justamente en la formación de bachiller en educación física en Springfield College, tenía el bachiller, es lo que como se dice en Estados Unidos, y que Springfield College es una escuela de formación de la Young Men Christian Association. La Young Men Christian Association fue creada, ustedes saben, en todo lo que fue Inglaterra, en el siglo XIX, y se fue difundiendo lentamente en todo Occidente moderno, y bueno, tuvo una ascendencia muy rápida en Estados Unidos, por la vinculación que hay entre Inglaterra y Estados Unidos, y en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en muchos países de Sudamérica, fue sobre todo la vertiente de Springfield College y la de Chicago, las escuelas de Chicago y de Springfield College, las que mandaron misioneros a crear los departamentos físicos de la Asociación Cristiana de Jóvenes en las ciudades más importantes de Brasil, Argentina, Uruguay, y después fueron a otros países. En Río de Janeiro y en San Pablo fueron las ciudades elegidas en Brasil, Buenos Aires en Argentina, y Montevideo en Uruguay, con la avenida Jeff Hopkins. Y otra característica peculiar y de importancia de Uruguay es que Jeff Hopkins fue después de su actuación porque él vino a crear el departamento físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero a su vez le ofreció el presidente de la República, José Valle Ordóñez, en su segundo gobierno, que es cuando se crea la Comisión Nacional en 1911, José Valle Ordóñez, que había estudiado en su niñez en los colegios ingleses, había viajado a Estados Unidos, a Europa, y conocía muy bien todo lo que es, y tenía una actuación en el deporte, en la práctica, él practicaba deportes. Bueno, José Valle Ordóñez le ofrece a Hopkins que justamente desde su actividad en la Asociación Cristiana de Jóvenes también brinde sus servicios a la Comisión Nacional de Educación Física recién creada. Recién se había creado, a diferencia de Brasil y de Argentina, que tienen otra relación y más diversidad, países más complejos, más grandes. Ya tenía, por ejemplo, en Argentina la figura de Romero Brest, muy a principio de siglo, anterior a la venida del misionero a Argentina, entonces ya no fue tan relevante la presencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero acá se tejieron un vínculo tan estrecho entre Jeff Hopkins, el presidente de la República, y todo lo que fue la generación del modelo de las plazas de deporte estadounidense, pero se fue copiado a las plazas de deporte y a los diseños de las plazas, la arquitectura de las plazas de deporte de la Comisión Nacional de Educación Física, que allí se tejió un vínculo muy estrecho, donde la hipótesis central, justamente, que yo manejo en el capítulo que ustedes tienen que leer, en las páginas que ustedes tienen que leer, es justamente cómo hubo una influencia mayor que en otros países de Latinoamérica, en Uruguay, de articulación entre la institucionalización de la Comisión Nacional de Educación Física, la llegada de Hopkins y todo lo que es la discursividad asociacionista en la expansión y la creación de la institucionalización de la educación física y el deporte en el Uruguay. Las redes de circulación con el asociacionismo, de los intelectuales a cargo, de las redes en ese sentido son muy importantes en los estudios de historiografía, ver cómo se tejían con el exterior redes de vinculación. Y bueno, esto es parte de esas redes muy importantes,
además que Hopkins tuvo una ascendencia y un título y un cargo muy importante a nivel sudamericano, porque fue el que creó, después de estar al frente de la Comisión Nacional de Educación Física, deja a su sucesor, que es Julio J. Rodríguez, en 1920, deja que él asuma ese cargo que él tuvo desde el 1912 a 1920, para hacerse cargo de todo lo que es la Confederación Latinoamericana de Asociación Cristianas de Jóvenes. Y crea en 1922, a partir de ese cargo latinoamericano en 1920, en 1922, a impulso de él y con su liderazgo, crea el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. Este instituto técnico, pero si el universitario es el actual, el Instituto Técnico Asociación Cristiana de Jóvenes, fue creado en 1902, 1922 creo decir, y tenía sede, la sede central estaba en Montevideo, y era una formación de 4 años para ser profesor de educación física, se llamaba, el título era director de educación física. Los 2 primeros años, era un instituto sudamericano, porque los 2 primeros años estaba formado por la escuela local en cada uno de los países, cada una de las ciudades donde la Asociación Cristiana tenía sede, por ejemplo en San Pablo, en Río, en Buenos Aires. Y los últimos 2 años era la escuela, no la escuela local, sino la escuela general, era una escuela que generaba una formación con internado en Montevideo, se venían a vivir los seleccionados en esas escuelas locales, después pasaban a esta escuela sudamericana que estaba en Montevideo, que tenía un internado, que ellos vivían, y se formaban todos juntos acá en Montevideo, ese instituto técnico que daba el cargo de director de educación física. Fue un instituto que tuvo una formación larga, pero en las primeras décadas, esa es la hipótesis también que manejo en el libro, en las primeras décadas, ¿no?, de su existencia, la década del 20 y la década del 30, cuando todavía no había por parte del Estado y por parte de la Comisión Nacional de Educación Física una formación estatal que formara a profesores de educación física, esa se creó porque el ISEF se creó recién en 1939, entonces entre 1922 y 1939, que no había sido creado todavía lo que es la formación del curso de profesor de educación física, y el ISEF posteriormente con el nombre ISEF, Instituto Superior de Educación Física, donde ustedes se están formando. Mientras no hubiera esa formación, no hubo, entonces, ¿qué era lo central? Bueno, los egresados de esta formación era muy importante y trabajaban en distintos lugares. Entonces, por eso, toda la generación ahí, la hipótesis que yo manejo muy fuerte de la gran vinculación y la ascendencia que tuvo en estas primeras décadas, sobre todo Estados Unidos, en la configuración del deporte y la educación física en el Uruguay, en la institucionalización, los modos de entenderla, de proyectarla, de crear. Por supuesto que no fue una copia transparente, lineal, ¿no?, sino que toda traducción local, se llama, en historia hablamos mucho de la traducción local, toda traducción local de los modos de ejercitar el cuerpo siempre tienen cambios y adecuaciones justamente específicas, ¿no?, de esta cultura específica, de este país específico. Entonces hay traducción y transformación en esa traducción local de los modos de hacer del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, con esta primera introducción general, ya les voy a compartir pantalla con lo que íbamos a analizar de los primeros documentos de creación del documento de la ley. Acá tenemos, acuérdense que este PPT tiene 2 partes. La primera parte ya la trabajamos, que fue la clase pasada, José Pedro Varela y los discursos postbolarielianos respecto a la educación física, Alejandro Lamas, donde trabajamos el primer manual de gimnasia escolar y el primer plan de educación física escolar. Bien, ahora vamos a ir justamente al discurso de Valle, en 1906, que envía a la Cámara de Representantes, ¿no? Y vamos a analizar, por otro lado, la propia fundamentación de la ley elaborada por la Cámara de Representantes, esto fue en 1906, y recién el documento, también vamos a analizar
el propio documento de creación de la ley, que fue promulgada en 1911. Estos van a ser los documentos que vamos a trabajar, esto último no lo vamos a trabajar hoy, ni acá en esta, que es lo que vamos a trabajar hoy, y después vamos a pasar a otro PPT que tengo armado con el análisis de la revista Uruguay Sports, también de qué se entendía ahí en la revista, que es muy importante, porque la revista era un periódico muy importante, después vamos a hablar sobre eso. Ahora vamos a ir a la diapo 21, que es donde tengo esto. Bien. Esto es un extracto del discurso de Valle en 1906, donde él eleva como presidente, ¿no? En su primera presidencia, viene en el proceso que demoró la creación de la Comisión Nacional, fue un proceso largo, pero él no proponía, Valle en 1906 todavía, la creación de la Comisión Nacional, sino lo que él elevó a la Cámara de Representantes fue un proyecto de ley para la creación de los Juegos Atléticos Anuales. Él quería generar justamente unos campeonatos atléticos anuales que generaran justamente mayor adhesión a los deportes. Y acá está un poco el fundamento de esa solicitud al poder legislativo, ¿no? Desde el poder ejecutivo. Acá hay algunos recortes de ese discurso de Valle. Dice así: tiende este proyecto a fomentar en los habitantes del país el gusto y la pasión por los ejercicios que hacen a las razas más sanas y fuertes. Existen para las razas dos medios esenciales de superioridad, uno fisiológico y otro mental, pero que ante todo es preciso que una raza sea fisiológicamente fuerte. Todas las elecciones del espíritu, dice Alfredo Fullier, no valen para un pueblo lo que el vigor, la salud y por consecuencia la fecundidad. En lo que concierne al pueblo, agrega, una personalidad rica de condimentos numerosos, pero con una mala constitución física, es de poco valor, porque en una mala constitución física es de poco valor porque los descendientes morirán faltos de salud en una o en dos generaciones. A la inversa, una bella y robusta constitución, aunque no sea acompañada de ningún talento, merece ser conservada porque en las generaciones que vendrán la inteligencia podrá desenvolverse indefinidamente. Bueno, vamos a analizar un poco esta cita. Ustedes, yo los invito, si alguien quiere participar, decir algo, qué concepciones hay acá, ¿no? De la cuestión de la raza, de cómo veía la salud de los habitantes, cómo fundamentaba y por qué fundamentaba estos Juegos Atléticos Anuales. Y otra cosa que quiero destacar es, ustedes ven ahí al final cómo se cita la referencia de la fuente que yo cité. Vieron que dice 1949, ahí tienen que tener cuidado, porque esto está dicho en 1906. Lo que pasa es que la Comisión Nacional de Educación Física es una compilación de todas sus leyes que había promulgado en ese año 1949 y las publicó. Entonces el material donde yo saqué ese proyecto que elevó el discurso de Valle, yo lo saqué de este libro que está en la biblioteca, que es justamente editado por la Comisión Nacional de Educación Física en 1949, donde sintetiza algunos documentos centrales de la historia de esa comisión, ¿no? Entonces, por eso es 1949, pero esto está dicho en 1906, ¿no? En eso es importante que ustedes sepan esa diferencia, ¿no? Y la importancia de las fuentes. Entonces, ¿qué dirían? ¿Qué cuestiones, si ustedes tuvieran que analizar esta cita, analizarían? ¿Qué cuestiones analizarían de esta cita? La idea del biopoder, principalmente la biopolítica,
en eso de mejorar la Muy, salud, ahí va. Muy fomentando el bueno. deporte, no, no como la anatomopolítica, como ley, Sin una fomentando la salud. biopolítica. Muy bien, ¿en dónde lo ves especialmente? En qué sentido? Está muy bueno lo que estás diciendo. ¿Cómo, en qué sentido? Pero tendría que Claro, volver al fondo. ahí va, explicar un poquito más porque está muy bien lo que decís, hay sobre todo acá una biopolítica. En dónde lo ves sobre todo? ¿En qué fundamentación? Cuando él dice qué cosa. Mm, ¿Cómo concibe el organismo? ¿Hay un organismo? ¿Qué idea hay de cuerpo acá y de raza? Dice que lo preciso para el ser humano sería mejorar, fortalecer la mente y lo fisiológico, pero tipo, esto sería uno de los modos de fortalecer la mente y dice lo de la salud, ya no lo encuentro. Ahí va, el lugar de la... Ah, porque los Pero está muy descendientes claro, morirán está muy faltos de evidente salud esto, en ¿no? una o en 2 generaciones. Esa importancia que se Sí, le cómo da. se basa en la fisiología, exactamente. La cuestión de la reproducción, de la fecundidad, la cuestión, ahí hay también, hay un discurso que hay que ver cuánto hay de eugenesia acá también, ¿no? La eugenesia como ese discurso muy fuerte que empezó a emerger en estos años, no sé cuánto le había llegado a Valle todavía en 1906, porque la primera creación de la Sociedad de Genesis es de 1903, 1904 en Inglaterra, pero sí la cuestión de la raza, que era muy común, ya Varela hablaba de raza, hay que ver acá, si habla de raza, es en términos más universales, no de grupos raciales diferentes, discriminar grupos que otros, sino una idea más higienista de raza, más centrada en fortalecer toda la población. Por eso hay un término, en términos Foucaultianos podríamos analizar acá que hay un discurso biopolítico en tanto la raza a la que se refiere Valle es la población en su conjunto. No hace una distinción de grupos raciales acá, por lo menos en esta cita. Hay que ver si después en la otra ya no hay una distinción ahí de naciones, ¿no? Pero acá por lo menos habla en términos genéricos de fortalecer a la raza como raza humana general y la cuestión de, como vos decías muy bien, de salud, sana y fuerte, o sea, en definitiva, la salud estaba asociada a lo biológico, a lo orgánico, a la fisiología, ¿no? Habla de fisiológicamente fuerte, inclusive cuando compara los elementos, citando a Fourier, ¿no? Los elementos más intelectuales o culturales frente a los elementos puramente físicos, él dice que hay que empezar por la constitución física, ¿no? Y habla de constitución. La palabra constitución no es una... ¿Por qué se habla de constitución física? Es una palabra que en ese momento estaba emergiendo y se hablaba de esa manera, sobre todo había toda una medicina constitucionalista, sobre todo de origen alemán, médicos constitucionalistas, que después fueron muy usados para los discursos eugenésicos y que se difundieron y que justamente hablaban de lo que era toda la manera de estructurarse el cuerpo, los músculos, la medición de ello posteriormente, la apariencia de la constitución física, de lo que se veía a través del rostro, como elementos importantes en la salud, ¿no? Que había que tener cuidado y que el médico tenía que medir, que fijarse, que diagnosticar, ¿no? Entonces, bueno, la constitución física era, en cierta medida, ahí fuerte. Y bueno, y la contraposición que base, ¿no? Entre la cuestión cultural y la cuestión física, ¿no? Poniendo el físico en el primer lugar, ¿no? Cuando habla de condimentos numerosos o del espíritu, está hablando de esos aspectos, ¿no? Entonces acá hay también una contradicción entre espiritualismo y positivismo, mucho más ligado a este discurso, un discurso positivo, de positivismo centrado en las cuestiones orgánicas, biológicas, un discurso biopolítico. La inteligencia en definitiva viene a posteriori. Lo más importante ahora es robustecer el físico. Después que robustecemos el físico, dice que bueno, la inteligencia podrá desenvolverse indefinidamente.
pero primero la base es la salud física. La salud está ligado a la fuerza, al desarrollo del músculo, del obrero, al desarrollo, vamos a ir viendo después esas cuestiones, ¿no? Bien. Capaz que también lo fisiológico y lo mental tan marcado, ¿no? Acá en el inicio de esta cita y la contraposición que hacen en este párrafo entre lo fisiológico y lo mental también es parte de ese dualismo cartesiano, de una lectura de Descartes entre mente y cuerpo también, ¿no? Entre lo orgánico y lo mental, ¿no? Hay una cierta dicotomía puesta acá, en términos dicotómicos entendidos también. Hay en cierta medida un dualismo mente-cuerpo. Profe, ¿por qué lo ves como un dualismo? Para mí me quedaría más como una separación, ¿no? Y bueno, el dualismo es eso, es separarlos, verlos como cuestiones antagónicas, separadas, ¿no? Ver Bien, por un lado la mente y por el otro lado el cuerpo, bien, pensaba el más órgano. que estabas uniéndolos. Más No, que dualismo separándolos. es separación, al contrario, separación. Bien, mal, perdón. No, todo bien, bien, está bueno que pregunten, que participen, me gusta mucho más llevar la clase así. Así que bienvenida a todas las preguntas. Pasemos, ¿les parece ahora pasar a la otra? Vamos a pasar a la siguiente cita de ese mismo texto. Dice acá, bueno, un escritor francés que había residido largo tiempo, esto es una cita textual también, no tiene comillas acá, pero en realidad era porque era una cita larga, pero uno le podría poner, vamos a ponerle las comillas por las dudas para que no se confunda. Es una cita textual del propio discurso de 1906 de Valle, el mismo extracto. Que había residido largo tiempo, un escritor francés que había residido largo tiempo en Londres, decía a su regreso a Francia, la multitud le había parecido menos bella que la inglesa. Allá empiezan las comparaciones entre países, ¿no? Francia e Inglaterra. Allá agrega, el hombre es esbelto, o sea, en Inglaterra, ¿no? Fino, de una real elegancia, y esa superioridad parece responder a dos causas: alimentación más racional y práctica diaria de los deportes. Específicamente acá menciona los deportes, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Y habla de todo lo que es esto, ¿no? El hombre esbelto, fino, de una real elegancia. Es la idea que vimos trabajando cuando trabajamos en la unidad 2, en términos generales, las distintas contraposiciones entre deporte y gimnasia. Bueno, la idea del gentleman inglés, que esto se difundió y generó una difusión después en todo el occidente moderno, ¿no? Con la fuerza que tuvo el hombre, además era realmente masculino, blanco. Esto lo analiza bastante Paula Malán en sus artículos y en sus investigaciones, porque ella se centra en trabajar todo lo que es la cristiandad muscular, y que nació justamente en Inglaterra, y la influencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, del asociacionismo. Ella lo trabaja específicamente en lo que es las comunidades valdenses en el Uruguay, y la relación entre el protestantismo y las religiones protestantes con la articulación de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Cómo articuló ahí fuertemente, bueno, el nacimiento, ¿no?, de la Asociación Cristiana de Jóvenes es del ala, no del catolicismo, sino del cristianismo protestante y de todas las alas de las distintas religiones que no son católicas, ¿no? Entonces, bueno, ella se está dedicando, ahora ella estaba en el cuerpo docente de esta asignatura, Paula Malán, ahora está estudiando un doctorado en Francia, está viviendo allá en Francia, logró una beca de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se pudo radicar allá en Francia, y está haciendo sus estudios sobre este tema, justamente de todo lo que es la relación entre cuerpo y religión, específicamente vía lo que fue la cristiandad muscular, y en el Uruguay cómo se configuró en la tensión entre
entre religión y laicización, que no es menor, porque José Valle Ordóñez fue a colegios ingleses, se acercó a la figura de la Asociación Cristiana de Jóvenes para articular, y ahí contrató a Jeff Hopkins en la Comisión Nacional, y generó en su oposición bastante ferviente que tenía anticatólica, se adherió y en definitiva apoyó la religiosidad protestante. Entonces no es que la laicización del Estado fuerte que tuvo el Uruguay carece de toda religión, sino que hay articulaciones, polos de puja, tránsitos y articulaciones entre la religión, lo religioso protestante en el caso del vallismo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos estudios es lo que Paula está profundizando, y en su tesis de maestría también ella ya trabajó específicamente con algunos documentos de la colonia valdense en el Uruguay. Justamente en el lugar, Colonia Valdense, que fue la primer plaza de deportes en el interior del país, no fue menor porque se eligió justamente, Colonia Valdense, ¿no? Y no se eligió otro lugar del país. Justo la primera plaza de deportes fue construida en el interior, bueno, hubo algunas primeras en Montevideo, pero es la primera construida e inaugurada en el interior del país fue en Colonia Valdense. Y bueno, ahí ya te dije todas esas articulaciones que hubo fuertes entre los protestantes, la iglesia protestante, también el Crandon estuvo ahí, y los valdenses en Uruguay, la llegada de los valdenses, bueno, hace todo un trabajo muy lindo y muy fino de análisis de las prácticas deportivas, cómo fueron variando, cómo lo espiritual también se fue cada vez misturando con lo deportivo, y cada vez tenía más fuerza las semánticas, ella lo hace desde el análisis de discurso, más fuertemente la semántica más deportiva sobre la religiosa, pero eso fue en años, ella fue analizando los documentos y fue viendo justamente la cristiandad muscular, además, que es una categoría que ella trabaja fuerte, justamente como es un sintagma, un dividido, ¿no? Porque tiene toda una tradición, la palabra cristiandad, toda una tradición religiosa, y muscular viene de otra tradición más pagana, más de lo físico, de lo orgánico, que sin embargo se combina, ¿no? Porque los pastores, lo que vieron en el siglo XIX en Inglaterra, justamente cómo era un medio el deporte para sacar a los jóvenes y a los adolescentes del vicio, del alcohol, ¿no? de la calle, y conquistar a la juventud era vía el deporte. Entonces es a partir de ahí que se articula la religión con el deporte. Y bueno, en todo esto acá vieron cómo Valle, ¿no? Tiene acá fuertemente idealizada a la raza inglesa, ¿no? Tiene en un lugar un modelo a copiar, a seguir, este hombre, ¿no? Esta idea del gentleman inglés que está trabajada acá en esta cita, ¿no? Y la idea de los deportes, ¿no? Como fuertemente, como el vallismo está articulado con los deportes, y bueno, y esto que nosotros, esta hipótesis fuerte que yo trabajo también en el libro, de cómo se dio por condiciones edilicias, porque no es porque Varela no haya ido a Inglaterra y no haya conocido también los deportes y no conociera eso, pero en las situaciones edilicias y en cómo se configuró en el Uruguay, sobre todo en el sistema educativo, que analizamos la clase pasada, la educación física dentro del sistema educativo y las escuelas, de forma muy precaria, se hizo hincapié en la gimnástica, y la gimnástica sobre todo alemana, pero sobre todo de salón, y después a través del AMA sobre todo la gimnasia sueca, de lo que más aparecían las fuentes. Y cuando aparecían los juegos y los deportes disputando eso, y si bien reconocían que los juegos es más importante en el niño que la gimnasia, igual, mientras no se tengan mejores condiciones edilicias, bueno, nos conformamos con la gimnasia. Entonces la gimnasia estaba bastante presente, y acá, bueno, se da de lleno, o se da en forma, no es que la gimnasia tampoco deja de estar en los documentos de la Comisión Nacional, pero se le da mucha fuerza a los deportes, ¿no? Y acá en estas palabras es claro, porque se trabaja justamente la cuestión de los deportes, la práctica diaria de los deportes, como dice acá. Y dice, estimulemos pues los deportes, recordando que influyen eficazmente en la mayor salud del pueblo,
y son además la escuela de la voluntad y el ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una articulación acá entre deporte, viéndolo esencialmente bueno, ¿no? Como dotado de una cuestión ligada a valores como voluntad y ánimo, ¿no? Entonces se articula con valores, ¿no? Sociales, con valores como algo positivo, ¿no? Y ligado sobre todo a la salud del pueblo. Y en ese entramado discursivo que analizamos en la cita anterior, bueno, esa salud ligada a la fisiología, a la cuestión del músculo, del orgánico, ¿no? Y habla del pueblo, ¿no? En términos de toda la población. Entonces acá también hay un discurso de la salud del pueblo biopolítico también, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieran destacar de esta cita? Esto de gentleman inglés, ustedes ya lo vieron en la unidad 2 cuando vimos los artículos de Vigarello y Holt. Holt, que es sobre todo un investigador inglés, toda la parte de los deportes que él la elabora, sobre todo en ese artículo que es bastante largo, trabaja todo esto. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Trabaja esta idea de gentleman inglés y toda la difusión de lo que es la escuela inglesa de los deportes, y las luchas que hubo entre deporte y gimnasia, las discusiones. Acá ya no es el discurso de Valle, sino acá es la respuesta de lo que fue la Comisión de Fomento de la Cámara de Representantes, hace una respuesta, ¿no?, a ese pedido de Valle, elabora, ¿no? Y entonces, ¿qué respuesta le da? Le da la respuesta justamente de no dedicar solamente dinero a esos Juegos Atléticos anuales, sino también crear y dedicarlo a la Comisión Nacional de Educación Física. Entonces acá un extracto de esa fundamentación del proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de Educación Física en respuesta a esa solicitud de Valle. Dice, los 50.000 pesos que se destinan con este objeto no se destinan solamente para la institución de los premios, o sea, de esos campeonatos que Valle quería promulgar, a los vencedores de los concursos anuales, sino que también se emplearán en el fomento en general de la educación física y en la instalación de plazas de juegos populares. Vieron acá cómo está la cuestión de los juegos populares, ligado también a toda una fuerza del periodo de lo que fue también la educación popular, ¿no? Se decía mucho que el sistema educativo y la escuela tenía que, ¿no?, la sociedad de amigos de la educación popular, o sea, era algo que se usaba esa palabra popular, ¿no?, que estaba dirigida a toda la población, ¿no?, y con ese sentido, la palabra popular y la palabra ligada a ya no más a una élite que tenía que ser educada, y en este caso ya no más una élite, ¿no?, de vencedores de los juegos anuales, de los concursos anuales, ¿no?, y solo destinado a ello el dinero, sino lo veían mucho más pertinente justamente dirigirse a toda la población, y al fomento general de la educación física, instalando plazas de juegos populares. Al proceder de este modo, vuestra comisión se inspira en las conclusiones unánimemente aceptadas hoy por los higienistas y los pedagogos. O sea que hay una articulación, ¿vieron?, entre el discurso higienista y el discurso pedagógico, y cómo, en cierta medida, todo lo que era la pedagogía, el desarrollo de los sistemas educativos modernos, estaba atravesado por el higienismo, ¿no? Acá está claramente eso. La tendencia de la educación física no debe ser la de formar atletas ni individuos excepcionalmente dotados, ¿no?, sino, y con especialidad, la de elevar el nivel medio de la capacidad y la resistencia física general. O sea, acá era muy importante esta idea, ¿no?, de una educación física, ¿no?, que fuera pensada para toda la población, para elevar ese nivel medio de capacidad física, de resistencia física. Acá está hablando de físico, del orgánico también, se vuelve a tener mucho hincapié propio del tiempo, ¿no? El siglo XIX es un siglo biopolítico, y ahí el inicio del siglo XX también
se sigue hablando y la configuración de la educación física moderna está unida a la idea de lo orgánico, ¿no? La educación física sobre todo funcional al organismo, ¿no? Algo que quieran preguntar de esta cita, que les parezca relevante. ¿No? Este es el discurso político, son los políticos de nuestro país que pensaban de esta manera, ¿no? Esto también es importante, estas citas, a diferencia de lo que después vamos a ver otro tipo de documento, porque esto es un documento legislativo, y es del Poder Ejecutivo, las dos primeras citas, y del Poder Legislativo. Entonces son documentos de los actores que los producen, no es menor, son actores políticos, partidarios, que están ¿no? llevando adelante la política de la educación física del país. Después vamos a ver otros documentos también que son de política de educación física, pero no tanto de políticos, de actores políticos, sino de actores más ligados a el campo técnico específico, ¿no? Como es que ahí vamos a ver quiénes son los que escriben en las actas y en los artículos de la revista Uruguay Sport, que era la revista de la Comisión Nacional, donde ahí se escribían, ¿no? Y quiénes escribían, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo también la articulación en distintos tipos de discursos, y quién los emite, ¿no? Eso no es menor para analizar un discurso. Bien. Pasamos ahora al artículo, ahora sí la ley. Ahora vayamos a la ley misma, ¿no? De creación. Esta ley fue promulgada el 7 de julio de 1911 de creación, y tenía muchos artículos esta ley, ¿no? Acá solamente citamos el artículo 6º, que habla de los cometidos. Después hay artículos que hablan de cómo va a estar organizada, que ahí, bueno, la organización era bastante compleja de la Comisión Nacional, era elegida por el Poder Ejecutivo, miembros directamente elegidos por el Poder Ejecutivo de confianza del presidente, en una comisión que dependía directamente del presidente de la República, pero a su vez después había miembros de cada uno de los consejos, del Consejo de Instrucción de Primaria en ese momento que existía, lo formaba, y ahora vamos a ver por qué, porque las funciones estaban un poco la educación en el nivel primario. Después la enseñanza universitaria y secundaria estaba unida, ¿no? Y ahí había alguien más que era el presidente de la enseñanza universitaria, pero que abarcaba secundaria y preparatorios, había otro delegado, había también un miembro de lo que era todos los reformatorios y lo que era los menores, la minoridad del Uruguay, lo que es ahora el INAU. Después las cárceles también abocaba y había miembros de la... Después también había una cuestión articulada con la militarización del cuerpo y lo que es la cuestión militar, porque había también un delegado de los militares en la Comisión Nacional, ¿no? Entonces ustedes ven cómo hay una articulación de actores pensando un poco lo que abarcaría la Comisión Nacional, y acá un poco los fines, ¿no? En el artículo 6º, de qué cosas, a qué se aboca, por eso me parece importante, ¿no? La Comisión Nacional se consagrará con preferencia y en particular a los siguientes fines: a organizar todo lo referente a los concursos anuales en la República. Esto es el primer pedido del presidente, y bueno, y se lo pone acá como concursos, ¿no? Concursos anuales, de Juegos Atléticos anuales. B, la formación de asociaciones de cultura física racional, ¿no? Acá hay una idea fuerte, ¿no? ¿Qué eran las asociaciones de cultura física racional? Y bueno, eran estos gimnasios, estaba el Avenir, había distintas asociaciones para promover la cultura física, ¿no? En el país. También había acá ciertos clubes deportivos, de fútbol, bueno, después emergieron de otros deportes, pero lo más fuerte fue el fútbol, ¿no? Desde el principio del siglo, y algunas historiografías del Uruguay
importantes que trabajan sobre la historia del fútbol, que ustedes lo van a ver sobre todo en el departamento de deporte específicamente, que hay una historia del deporte que ahí lo van a ver. Y bueno, de esas distintas asociaciones de cultura física había que darles un respaldo y un apoyo y darles también una unidad de acción y reglamentación también, ¿no? Y esta idea de cultura física, porque acá se habla de cultura física y no de educación física, ¿no? De cultura física. Bueno, era algo de la época, y a qué se asociaba la cuestión de la cultura física. Bueno, acá hay que hacer todo un análisis fino semántico de por qué, y ahí hay unas hipótesis en el libro y en algunos artículos que yo he escrito, que a veces el término cultura física era más usado en el discurso más político, los actores políticos, y el término educación física era más utilizado a veces, no siempre, por los actores más del campo técnico, como Hawking, como Julio J. Rodríguez, y los que fueron formando, ¿no? Que estaban más dentro del campo técnico. Bien. Después, relacionar las asociaciones nacionales existentes entre sí y con los extranjeros, unificando la acción y los métodos. Acá también, ¿no? Toda esta idea de la circulación internacional de ideas, de asociaciones, ¿no? Y ahí, bueno, cómo las federaciones empezaron a atender, por ejemplo, de fútbol, se fue creando la AUF, todo el relacionamiento, bueno, con lo que es el deporte y la reglamentación de los deportes a nivel mundial, ¿no? Lo que esto se fue generando lentamente y cada vez con más peso, ¿no? Entonces, el vínculo con el exterior y con los extranjeros no es menor, y cómo la Comisión tenía que ser un vínculo importante con esas asociaciones entre las nacionales y las extranjeras, y unificando la acción justamente, los campeonatos, reglamentando los métodos, los reglamentos de los deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Publicar revistas especiales y libros de propaganda popular. Acá no es menor toda esta idea de lo que ahora vamos a analizar, las revistas de la primera revista que fue publicada en 1918, se creó, esto fue en 1911, llevó años, ¿no? La primera revista es de 1918, que la vamos a analizar ahora a continuación, y cómo publicar era importante para difundir a través de esas revistas. También se compraban libros del exterior, eso lo vamos a ver también, las revistas dicen mucho, porque las revistas también transcribían las actas, las resoluciones de las reuniones, de las actas de la Comisión Nacional. Entonces ahí hay mucho también para entender qué hacía la Comisión Nacional y a qué se dedicaba. Era como la cara visible, esa revista, la síntesis de las actuaciones del organismo. Y bueno, y libros de propaganda popular, esto que les decía, para difundir el higienismo, para difundir los deportes en la población, para fomentar el deporte, bueno, había que hacer propaganda popular. Y era algo de que la comisión trabajaba mucho para eso. Fomentar la fundación de plazas de juego, gimnasios, baños públicos y stands de tiro. Entonces acá vieron, ¿no? Las plazas de juego, que después se llamarán plazas de deporte, ¿no? Más fuertemente, y cómo hay también ambivalencias semánticas, por en un momento de repente lo vimos ya antes, citado plazas de deporte, acá plazas de juego en la ley, después se llama plazas vecinales de cultura física. Bueno, ¿por qué van? Bueno, las palabras también dicen de las idas y los vaivenes, y que no hay una sola linealidad y una sola manera, sino hay contradicciones entre los actores, énfasis diferentes, decir de una manera, decir de otra, ¿no? Los gimnasios como un lugar también de propensión, ¿no? La creación de gimnasios, por ejemplo el gimnasio del Club El Avenir, que era muy importante en esa época, y hay otros que fueron surgiendo. Baños públicos, también, esto era, acuérdense con la historia del baño que vimos en Francia. Bueno, acá en Uruguay también se hacían lugares de baños para sectores populares que no tenían acceso a baños en sus casas todavía, y bueno, los baños públicos difundían el higienismo. Y bueno, los stands de tiro es ahí una tradición también occidental atravesada, como la educación física estuvo atravesada desde su gestación, sobre todo en Europa mucho más que en Uruguay, por lo que fue toda la historiografía de las batallas, de las luchas europeas en el siglo XVIII y XIX, y acá igual, los stands de tiro dan cuenta de esa articulación con lo militar, ¿no? Recabar de las autoridades
de las cooperaciones y de los particulares, asignaciones de fondos, donativos y otros recursos para impulsar la cultura física en el país, ¿no? Entonces, acá había que hacer articulaciones a los distintos lugares del Estado para conseguir fondos que la Comisión Nacional pudiera respaldar a las asociaciones, las acciones, mantener las plazas de deporte, había que trabajar a nivel local, también con campañas de socios, que hicieran también festivales, kermeses en cada una de las plazas de deporte para mantener la plaza de deporte que no tenía, el Estado no podía dar recursos para todo, financiaba profesores, financiaba algunos materiales, pero después había que seguir generando recursos a nivel local para generar fondos para el mantenimiento de toda esa infraestructura que se iba creando, ¿no? Organizar conferencias públicas en los establecimientos nacionales para los padres de familia sobre higiene infantil. Acá se dan cuenta, bueno, cómo había una mirada también focalizada en lo infantil para poder generar un país sustentable y una población más sana, más fuerte, como decía en palabras de Valle, y en ese discurso estaba el higienismo atravesando la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, y cómo las conferencias públicas, sobre todo a cargo de médicos, y acá unido también a todo lo que trabajamos con Barran, ¿no? Sobre todo en medicina en el Uruguay del 900, y sociedad en el Uruguay del 900, bueno, todo este espíritu de época que Barran lo trabaja muy bien en su libro y que lo hemos leído, también atravesaba y matrizaba a la Comisión Nacional de Educación Física y a el sentido de para qué se creaba, para difundir la higiene, ¿no? Difundir la prédica higienista, también a través de esta institución específica que eran las plazas de deporte. Combatir las causas del deterioro físico en la infancia y juventud de todas las clases sociales. Acá me parece muy fuerte esta idea de cómo atravesaba, ¿no?, todas las clases sociales, desde el más rico al más pobre. La Comisión Nacional tenía que, al igual que la escuela pública, tenía que atravesar en el discurso wagneriano, también está el discurso de todas las clases sociales, bueno, también en las plazas de deporte, al igual que en la escuela pública, era una institución que apuntaba a todas las clases sociales. Y ahí, bueno, el deterioro físico como el principal motivo estructurador de las plazas de deporte. Combatir, ¿no? Y ahí el lenguaje bélico, ¿no? El combatir como una cuestión fuerte, ¿no? Las causas del deterioro físico. Todo, apostar y priorizar la infancia y juventud. Si bien la Comisión Nacional de Educación Física trabajaba en todas las edades, había una prioridad ahí puesta en la infancia y juventud. Y ahí es donde vemos justamente esta idea de proyectar un plan nacional de educación física obligatoria en las escuelas de instrucción primaria y en los establecimientos de instrucción secundaria. Cómo había una prioridad acá por todo lo que es, ¿no?, los 12 años de educación obligatoria, desde primaria hasta bachillerato completo, y ahí, bueno, por supuesto que esto no fue, se pudo implementar y cumplir 100%, imagínense cómo será que la obligatoriedad de la educación física en las escuelas recién se pudo promulgar, o se tuvo que promulgar nuevamente, porque esta ley, si bien lo promulgaba, no se cumplió en los gobiernos progresistas del siglo XXI. Imagínense si esto habrá demorado en implementarse, ¿no? Y cómo las leyes a veces promulgan cosas y después son muy difíciles de cumplirse, ¿no? La obligatoriedad ese Plan Nacional de Educación Física Obligatoria, si bien estaban las intenciones ya desde esta época, bueno, en secundaria se cumplió recién la dictadura cívico-militar, que se pudo generar educación física obligatoria en todos los años, y en instrucción primaria recién en el siglo XXI, así que se habrá demorado, ¿no? Esto se fue instalando lentamente en el país. ¿Alguna pregunta sobre esta ley? Yo creo que tiene muchas puntas de análisis, y ahí abarca más o menos los elementos estructurantes de las acciones que tenía que llevar a cabo la Comisión Nacional de Educación Física, ¿no? Además que fue un organismo que se creó en 1911 y se mantuvo así ante todo el siglo XX. Recién en el siglo XXI, la Comisión Nacional pasó a ser una Dirección Nacional de Deporte en el ámbito del Ministerio de Deporte y Juventud, en el gobierno Blanco,
y después de turismo y deporte. Se transformó y ahí se mantuvo la Dirección Nacional de Deporte, o sea, también el cambio semántico de Comisión Nacional de Educación Física, que era Educación Física lo central de la nominación, pasó a llamarse Dirección Nacional de Deporte, donde el término deporte en el siglo XXI estructuró la política estatal más importante en el país sobre la educación física. Entonces esto es parte de lo que fue también la deportivización de las sociedades modernas, ¿no? Y como cada vez más fuertemente el deporte atravesó todo, ¿no? Y estructuró todo. Pero igual no es menor que el deporte igual estaba, si bien en estos cometidos no aparece explícitamente, se llama plazas de juego, ahí en la época uno podría decir que muchas veces se trabajaba en forma indistinta la palabra juego como deporte, eso también es importante que sepan. Juego era una palabra por la traducción del inglés, play, que tiene, bueno, mucha similitud con los deportes, y playgrounds, por ejemplo, que son los campos de juego, y así las maneras de denominación. Bueno, en esa época la palabra juego significaba, a veces estaba articulada muy fuertemente a la palabra deporte, ¿no? Bien, sigamos a ver si hay otra. Acá hay otra cita de la Comisión de Fomento de la Cámara de Representantes, esto también es el fundamento de esta ley. Entonces acá la cita dice: de ahí el rol complejo que ejerce la educación física, de ahí que su acción no se limite exclusivamente a la vigorización del cuerpo, sino que actuando como actúa sobre todos los órganos y obrando sobre el cerebro, el órgano noble por excelencia en la especie, ejerce una influencia poderosa sobre el desarrollo de la mentalidad del individuo, sobre la educación de los sentimientos, sobre la formación del carácter y de la voluntad, y hasta sobre la moralidad y la evolución estética de las razas y de las sociedades. Eso sin tener en cuenta todavía la honda repercusión que todos estos hechos realizan en el terreno económico, político y social. ¿Por qué traje esta cita acá? Porque me parece importante. Por la articulación que se da entre lo moral, eso también lo trabajaba bastante Barrán, ¿no? Y lo higiénico, entre cómo el higienismo y la fisiología y lo biopolítico es una articulación también entre lo moral y lo orgánico, ¿no? Entre dar a ese trabajo sobre el cuerpo orgánico, darle una articulación con el desarrollo de valores morales, de configuración justamente de lo que se llamaba en esa época el carácter, la formación del carácter. Esa era una palabra muy usada en esa época, y había hasta una revista sacada por la Asociación Cristiana de Jóvenes que se llamaba El Carácter, ¿no? Cómo a través de los deportes y de la práctica de actividad física se desarrolla el carácter en términos de voluntad, de moralidad, ¿no? Y también habla acá de la evolución estética de las razas. Habría que preguntarse, bueno, pero ¿qué se está diciendo? Primero la idea de evolución, que era muy a partir del darwinismo social, del spencerearismo, sobre todo Spencer, cómo se trabajó muchísimo esta idea de evolución racial de las sociedades, ¿no? De las razas y de las sociedades, el término de la raza también como una cuestión fuerte, ¿no? Y bueno, y que atravesara, entonces el deporte tenía que ser algo que atravesara y mejorara y que se articulara con todos los demás terrenos de la vida política, de las sociedades, en lo económico, en lo político y lo social, ¿no? Y por eso habla de un rol complejo de la educación física, ¿no? Que si bien sí es la vigorización del cuerpo en términos de músculo, ¿no? Y bueno, como también el cerebro es también una cuestión orgánica y es parte de los órganos del cuerpo, ¿no? Es el órgano por excelencia de la especie, ¿no? Y ahí, bueno, el cerebro guiando y ordenando al cuerpo, y el cerebro como órgano principal, ordenador del órgano muscular y del músculo, ¿no? O sea, a veces hablaba de ejerce una influencia poderosa sobre el desarrollo de la mentalidad del individuo, sobre la educación de los sentimientos. O sea, ahí también, ¿no? Cómo hacer ejercicio físico genera, y practicar deportes, genera sentimientos
forma el carácter, forma la voluntad, el esfuerzo y todos estos valores que estaban unidos al desarrollo de la educación física como argumentación, ¿no? Y acá la última cita, no sé por qué me quedó, el título era La educación física desarrolla la potencia muscular del obrero, que quedó acá como mal. Pero bueno, lo más importante acá, que justamente la potencia muscular del obrero, ¿no? Como análisis de esta cita, y ahora vamos a leerla, dice así: cuando la educación física se desarrolla con método y con vigor, despiertan los hombres y en los pueblos ese amor al trabajo, a la acción, al esfuerzo personal que caracteriza a los pueblos sajones, acá de nuevo mirando a Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Como los más importantes, y que contrasta con el abandono, el redentorismo, el constante mañana de los pueblos latinos. Acá como hay una oposición, ¿no? Entre lo sajón, como el ideal a copiar, y la mirada sobre lo local, sobre lo uruguayo, asociado al pueblo latino, o sea, no solamente el uruguayo, sino Latinoamérica, ¿no? Y ahí también la tensión que había en la propia Europa entre los países más fuertes, que eran Alemania, que eran Inglaterra, que era Suecia, que eran los países que tenían las opciones más fuertes del deporte y económicamente eran más desarrollados también, de países más atrasados, con menor desarrollo del deporte, que eran España, Italia y en cierta medida Francia. Entonces ahí hay una oposición también entre lo sajón, ¿no? Y lo latino, también que tiene mucho sentido de oposición, ¿no? De pueblos sobre otros, de mayor, bueno, admiración de uno sobre otro. Y bueno, y todo el desarrollo de la educación física en términos de valores, ¿no? El amor al trabajo como uno de los principios estructuradores del capitalismo y de la moral occidental, ¿no? Y bueno, como el esfuerzo personal también, ¿no? Que caracteriza justamente a los países desarrollados económicamente, que son los pueblos sajones, ¿no? Y contrasta con el abandono, el redentorismo y el constante mañana de los pueblos latinos. Esto también es menor. Y esto no es menor también de lo que es el análisis de lo que es, para Max Weber, la tesis esta de la ideología protestante y el espíritu del capitalismo, como hay una articulación también en términos de valores, de maneras de vivir, de maneras de pensar, de articulación entre el capitalismo y el protestantismo en los países más desarrollados, en oposición a lo latino y más católico, que fueron pueblos más atrasados económicamente, y ahí hay una moral y una diferencia, ¿no? En ese sentido. Las grandes ventajas que la práctica del entrenamiento físico tiene desde el punto de vista económico, ya que siendo la lucha mundial contemporánea una lucha genuinamente económica, es el factor más importante del triunfo de la potencia muscular del obrero. O sea, acá hay un discurso también muy biopolítico y de articulación con justamente cómo la educación física articulaba con el capitalismo, ¿no? ¿No? O sea, cómo el entrenamiento físico, y ahí la justificación de la Cámara de Representantes, y habla de entrenamiento físico, ¿no? Cómo justamente el desarrollo de la educación física, el entrenamiento físico, desarrollaba el músculo del obrero para trabajar mejor y servir mejor en la fábrica, ¿no? Y bueno, la articulación ahí en términos puramente económicos, en ese sentido acá hay una cuestión puramente económica de la vida, entendida en términos biológicos, orgánicos, y desde una articulación puramente económica. Ya siendo la lucha mundial contemporánea una lucha genuinamente económica, o sea, la lucha del capitalismo, ¿no? Es el factor más importante del triunfo. Es más claro, este discurso más biopolítico no podría ser, ¿no? Este segundo, sobre todo este segundo apartado, ¿no? Bueno, ahora vayamos brevemente a compartir
el análisis de la revista Uruguay Sport. Entonces acá vamos a compartirles. Bien, acá lo titulé, este análisis de esa parte que va de la página 108 a la 124 en el libro que ustedes tienen para leer, el capítulo 2 de mi libro, del 2015. Acá ustedes tienen justamente un análisis más como profundizando en esto de cultura física, qué querían decir los que escribían en esta revista con cultura física, ¿no? Y bueno, Uruguay Sports, archivos de la Comisión Nacional, ¿no? Porque son justamente sus archivos, ahí en esa revista ellos tenían, y va desde 1918 a 1926 la publicación de esta revista. Acá vamos a ver ahora, justamente editada entre 1918 y 1926 por la Comisión Nacional, que fue creada en 1911, como ya dijimos, tenía una edición mensual, hay un total de 102 revistas en 9 años. Las secciones son artículos científicos, documentos oficiales, y ahí todas las leyes y los reglamentos que se van produciendo, inclusive estas leyes del 49 también están en esas revistas, que yo citaba recién, que yo analizaba, en esas revistas también las encuentran. Hay mucho sobre los deportes, ¿no? Sports es como una sección importante, ¿no? Y no es menor que estuviera escrito en el idioma inglés. Están las principales resoluciones de la Comisión Nacional durante todos esos años. Hay una sección de estadística de las plazas de deporte y movimientos de fondos de la Comisión Nacional, ¿no? Cómo todos los dineros como eran gastados, que se tenían que elevar, bueno, se publicaban también dando cuentas públicas de los gastos del Estado, ¿no? Y bueno, y la estadística de las plazas de deporte, ahí había de todo, y esto era muy traído también por Hawkins en sus escritos, y cómo él trajo de sus estudios Springfield College, le daba mucha importancia a las estadísticas, a cómo generar números a través de toda la población, de la cantidad de certificados médicos realizados, de la cantidad de deportes practicados, de los campeonatos, los ganadores, figuras de los campeones, fotografías, y ahí se ven cantidad de deportes. Esta revista realmente hay mucho para seguir investigando sobre estas revistas, haciéndose preguntas sobre los distintos elementos que la componían, y preguntas de investigación de muchas cosas no analizadas, ¿no? Todos estos elementos, evidentemente yo lo analicé, yo fui más a las concepciones de cultura física. También hay mucha legislación y resolución esportiva nacional e internacional, ¿no? Nuevos reglamentos que venían, que eran, ¿no?, sobre los deportes, etcétera. También hay muchos dibujos de planos de terrenos, de deportes, de planos, de croquis, descripciones de diversas construcciones, tanto de las plazas de deporte que se iban haciendo, como de otras construcciones que se iban haciendo en el país, y que se traían también a veces de otros países, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la sección artículos científicos y documentos oficiales se importaban, ¿no? Eran escritos, generalmente los nacionales eran doctores uruguayos que escribían, como Giuliani, que había muchos de Giuliani, y traducciones de libros provenientes de Estados Unidos, eso también no es menor, como la mayoría de las traducciones de los libros provenían de Estados Unidos porque era lo que Hopkins había promovido a través de su venida, y lo que tenían vínculos y contactos, entonces generaron toda una red de compras de libros y se traducían, ¿no? Porque la mayoría de las cuestiones que había científicas sobre la educación física estaban en ese idioma, ¿no? Bueno, y después había en Europa, pero más que nada en esta época, por el vínculo con Hopkins, se trajo más que nada todo de Estados Unidos. ¿Cuáles eran las temáticas predominantes en esas revistas? Fundamentos y sustentos de la cultura física, contenidos y sistemas de la cultura física, juegos, gimnasia, sports, muchas veces denominados juegos. Maestros de plazas de deporte, se escribió mucho sobre los maestros de plazas de deporte, acá Giuliani sobre todo es el que escribe, porque capaz que se dieron unos cursos para eso, entonces él escribe eso para esos cursos de formación que se hicieron.
higiene y fisiología era otro tema fundamental, y después todo lo relativo a la construcción de esas plazas de deporte, ¿no? Y a cómo tenían que, entonces ahí hay trabajos sobre cómo debían ser las plazas de deporte, su gestión, su organización, su administración. La teoría de la administración era una cosa que atravesaba mucho la gestión de las plazas en términos de administración, de teoría de la administración económica específicamente, trasladada al campo del deporte, y con una fuerte influencia del pragmatismo sajón, evidentemente, ¿no? Acá entonces empezamos a analizar. Delgado era otro médico integrante de la Comisión Nacional de Educación Física, que también escribía en la revista, ¿no? Entonces acá, bueno, el concepto de cultura física que yo voy rastreando en esos artículos que fui leyendo y que fui seleccionando, y algunos extractos de Delgado en eso, ¿no? El cuerpo era opuesto a las dimensiones espirituales, ¿no? Había como un positivismo radical en estas palabras que cito, y el cuerpo era visto como materia, ¿no? Y ahí cita textual: el cuerpo es la base fundamental, la plataforma en que descansa todo. En materia imperfecta difícilmente se anida un luminoso espíritu. Entonces, para poder tener un espíritu bueno, enaltecido, ¿no? Como corresponde, tenía que tener una base material que fuera orgánica, que fuera la del cuerpo, ¿no? Acá está claramente ese dualismo y ese positivismo radical. Y acá la belleza es entendida como fuerza, en esa cita que sigue, y vigorización. Lo masculino también es exaltado, y los deportes eran vistos justamente en los griegos antiguos. O sea, el deporte evidentemente es una palabra moderna, y si uno se pasa por la bibliografía en teoría de los deportes que ustedes trabajan, evidentemente el surgimiento del deporte es efectivamente desde la sociología crítica y los estudios críticos del deporte. Se sostiene que el deporte es una configuración moderna, igual que la educación física. ¿Qué pasaba? Que en esta época justamente, y mucho a lo largo del siglo XX, los que hacían una historia de la educación física positivista, en términos de lo que trabajamos en la primera unidad, en esto de las historias, bueno, los que no hacen una historia social y cultural, sino autores que son más funcionalistas, más desde una historia positivista, y funcionalistas en lo sociológico, justamente, ¿qué hacen? Trasladan con los ojos modernos y la vivencia del deporte moderno, idealizan al pueblo, a los griegos, y dicen que ahí hay deporte, y miran a los griegos desde la actualidad, diciendo que en los griegos antiguos hay deporte, ¿no? Entonces eso evidentemente es un anacronismo, evidentemente, y no poder meterse en la antigüedad y entender que eso era otra cosa y no era deporte, ¿no? Y bueno, eso es lo que un poco se ve de esta cita. Dice: nadie puede decir que lo que sí daría un pueblo en donde el hábito de los ejercicios físicos fuera unánime. Todavía no ha sido sobrepasado el esplendor de la Grecia, el pueblo deportista por excelencia. Y es necesario pensar que si es tan fuerte su belleza, es porque nadie ha sabido comprender como él la belleza de ser fuerte. O sea, acá hay una idealización de los griegos, y hay una apuesta desde un hombre en la modernidad, un médico moderno, que esto era común en los escritos de época en general, se hacía esto, también lo hizo Lamas, también, ¿no?, los que hemos leído, bueno, idealizar y poner al deporte como si fuera algo que se fuera practicado toda la vida, una actividad natural, esencial del ser humano. El deporte acá no es visto como una construcción humana y social, histórica, surgida la modernidad, ¿no?, a partir del siglo XVIII, más que nada del siglo XIX por los ingleses, sino es vista como una actividad natural, esencial, que se desarrolló a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y por eso, si ustedes ven y analizan los programas de historia de la educación física, van a ver que inclusive hasta el Plan 2004 hay una cierta idea de naturalización del deporte como una cierta esencialidad, y es visto en los programas, se trabaja en historia de la educación física, se trabaja justamente desde los griegos, y se trabaja con esta visión naturalizada de la educación física,
y del deporte como una actividad que estuvo siempre presente en todo ser humano, ¿no? Con cargas justamente modernas, vistas hacia el pasado y ver el pasado, evidentemente igual siempre estamos interpretando el pasado desde el presente, pero una cosa es ingenuamente y sin ver cómo el deporte es una producción histórica y social y no es una actividad natural, humana, que siempre existió, ¿no? Y eso es lo mismo para la educación física. Y bueno, los libros de historia y los estudios de historia, el ELICEF, bueno, están todos atravesados por esta visión naturalista, esencialista de la educación física y el deporte. Optimismo deportivo. La mejor escuela del carácter es el culto a los deportes. Bueno, yo acá me salteé, esperen un poquito, a ver. No, está bien, esto ya lo hice. Esto, sí. Optimismo deportivo, la mejor escuela del carácter es el culto a los deportes. Acá también ya trabajamos en algunas citas de los representantes, la Cámara de Representantes o la ley. Acá también Colombo, otro médico, que escribe en la revista, justamente vuelve a dotar al deporte de una cierta esencialidad, neutralidad, como que si en sí mismo el deporte fuera bueno en sí mismo, ¿no? Es por eso optimismo deportivo, ¿no? Como si no fuera una práctica cultural, social, con elementos de todo tipo, ¿no? Donde puede generar el deporte valores o puede generar lo contrario, ¿no? O sea, como toda actividad humana, ¿no? No hay una esencialidad positiva, buena, en sí misma instalada, prediscursiva, prehistórica, presocial, antes de la historia, al deporte, ¿no? Pero bueno, en esta época, en esta idea de esa naturalización que se hacía del deporte como actividad natural, esencial, también se le daba este carácter, ¿no? En la divulgación del deporte hay algo más importante que su tecnicismo real. Existe el despertar de una moral cuyo desenvolvimiento es la más positiva contribución a la defensa de la humanidad. O sea, el deporte es la lucha esencial, positiva, de contribución a la defensa de la humanidad. Dar al deporte no solo su valor educativo de nuestra organización humana, sino también la significación de su real predominio como escuela, de disciplina, en mayúsculas está puesto en la cita, ¿no? De moral y de respeto, ¿no? O sea, el deporte en sí mismo es bueno y genera disciplina, moral y respeto, y hay que utilizarlo como medio educativo para el desarrollo de todo esto, ¿no? Por eso la mejor escuela del carácter es el culto a los deportes, el carácter en ese sentido, unido al deporte, el culto al deporte. Bueno, estamos ya finalizando la clase, acá vuelve a trabajar los elementos del sportman, el modelo a los ingleses, ¿no? Explícitamente se cita a los ingleses y se trabaja todo lo que es el sportman, ¿no? Un hombre dentro, ¿no? Todo lo que es el Giuliani, que es un médico que también, ¿no? El modelo del deporte de los ingleses se vuelve a tomar, igual que José Valle Ordóñez, se vuelve a valorizar en ese sentido. Ya estamos hablando acá del 18, ¿no? Estos primeros años, si bien se hacía más plazas de cultura física, ya en el 18 acá estaba en pleno auge todo el tema del deporte. Después también el deporte como una anatomopolítica del cuerpo, una normación, la cuestión, ¿no? de las normas, de los, cómo generaban un trabajo individual sobre cada uno de los cuerpos, ¿no? Por eso anatomopolítica, esto es Foucaultiano, ¿no? Lo analizo desde ahí y veo cómo a partir del trabajo, ¿no? Directamente se trabaja sobre el cuerpo individual de cada uno de los individuos. Bueno, los elementos de moral laica con base cristiana, como otro elemento central de análisis de articulación que yo les decía, ¿no? Como hay una moral laica, pero también hay una base cristiana, toda esta articulación con el protestantismo, toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, desprecio a los deleites inferiores, todo el tema de la sexualidad, la castidad, desprecio a la carne, ¿no?
y hace una crítica al cristianismo en cierta medida, también hace también bueno, supresión del alcoholismo, de todos los prostíbulos, de las casas de juego, ¿no? Y sustituir todo eso por la gimnasia. Acá está la gimnasia también, no es que no esté presente nunca en esta cita. Bueno, no voy a seguir porque higienismo y saber médico, que ya lo hemos trabajado. Bueno, la cuestión de la cultura física más ligada al orgánico, SOE en términos orgánicos, más que bios en términos humanos, porque acá está la cuestión de Castro, bueno, ustedes lo van a ir leyendo en ese capítulo y se van a dar cuenta. La normalización de la población también vista en las citas de la Comisión Nacional. Bueno, acá hay sistemas nacionales de cultura física, acá hay una cita donde en realidad no se quiere tener un sistema nacional de cultura física, la predicción por los deportes, la gran incidencia de Estados Unidos en el proceso de conformación de la Comisión Nacional, que ya lo trabajamos al inicio de la clase, que estoy cerrando un poco este análisis, ¿no? Como fuertemente a través de las páginas de la revista se mostraba, ¿no? Se mostraba cómo se enviaban a estudiar a varios de los miembros, a Inca, Julio J. Rodríguez, Juan Blanco, Julio Pereira, todos fueron los primeros misioneros a estudiar a Inca, después fueron otros. Se suscribían a varias revistas desde allá de Norteamérica y se traían para acá, se enviaban delegados a congresos y misiones de estudio para estudiar la realidad de educación física en las escuelas de Estados Unidos, se compraban películas educativas y libros, esto también se rastreó en las revistas. Y bueno, y cómo la matriz fundacional se constituyó en el proceso de creación, sobre todo a partir de la influencia de Estados Unidos a través de la Inca de aquel país, ¿no? Y bueno, de la gimnástica al sport como otro elemento fuerte que ya les manejé de hipótesis central, a partir de la influencia sajona, ¿no? Bueno, la homogeneización deportiva, porque también se importaban los reglamentos y había una cierta cuestión de homogeneizar con los deportes, y se escribían también los deportes en estas décadas, los nombres eran ingleses, no se habían castellanizado, los nombres de los deportes, los reglamentos, y el optimismo deportivo que recién trabajamos, toda la cuestión de los valores, ¿no? Como elemento central. Bueno, hice una hipersíntesis, ustedes después con más detalle leen ese artículo que trabaja todos estos aspectos, esas páginas. Cualquier duda, la próxima clase las podemos sacar, o en las clases de los prácticos también. Y la clase que viene vamos a estar trabajando con la semana número 13, ¿no? Ya trabajando con una síntesis de lo que fue, ya el tema pasa a mostrar un poco, vamos a mostrar un poco lo que es la formación del personal especializado en el campo de la educación física, o sea, la creación del curso para la formación de profesores de educación física en el año 1939, que es muy importante porque es la historia de nuestra propia formación, es la historia de cómo se configuró nuestra formación, ¿no? Y acá yo voy a rastrear no solamente el 1939 cuando se creó la carrera, sino las distintas maneras de que tuvieron de formarse previamente al 39, ¿no? Entonces voy a trabajar, es la síntesis del capítulo final de la tesis y del trabajo del libro, que ustedes leyeron el capítulo 1 y el capítulo 2, bueno, ahora vamos al capítulo 5 con las conclusiones principales, donde vamos a trabajar esas principales hipótesis de cómo se formó y cómo se fue formando y configurando un personal especializado en el campo de la educación física. Bien. ¿Alguna otra duda? Si no, nos estaríamos viendo el martes que viene. Profe, ¿subís las presentaciones a EVA? No. Ustedes lo que hacen es, tienen la clase desgrabada, trabajan con la desgrabación y después es leer eso que yo les digo, estas diapos son una síntesis, son mis resúmenes de los textos. Yo prefiero que ustedes hagan sus propios resúmenes y lean directamente y eviten, ¿no?, los resúmenes de otros. Un resumen del otro siempre es algo que me queda
mal entendido. Entonces, didácticamente y pedagógicamente entiendo que ustedes deben hacer sus propios resúmenes y selecciones, leyendo directamente los artículos académicos, acostumbrarse a leer y a resumir, y hacer sus propios resúmenes y no estudiar de resúmenes de otros. Por eso no les comparto el PPT, porque tienen la clase desgrabada y tienen el material para leerlo y hacer su propia síntesis. Dale, genial, muchas gracias. No, por favor. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo martes.